hemos hablado sobre la justicia de Dios. Y la justicia de Dios está presentada mediante el Evangelio de Jesucristo. Por la fe en Él es que tenemos entrada a la justicia de Dios. Y no se despierta la ira porque hemos creído en Jesús. No se despierta el juicio contra nosotros porque hemos creído en el Señor. Y en esto ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A lo largo de la carta hemos tenido una preciosa aventura viendo diversas facetas. Hemos visto en el Evangelio de Dios, hemos visto la justificación. Éramos pecadores y Dios nos toma por justos habiendo creído en Cristo. La vida del justo entró en nosotros para ayudarnos a vivir diferente. Luego nos metió en un proceso de santificación. Tiene que cambiar lo que somos en la práctica, en la condición de vida. Nos va a llevar muchos años, toda la vida posiblemente. No, de hecho toda la vida nos va a llevar. Y estamos en un proceso de santificación. Después de esto vendrá en la eternidad, es decir, cuando empiece el tiempo glorioso después de la venida del Señor, seremos glorificados, nuestro cuerpo será transformado. No siempre te verás en el espejo envuelto en carne, un día te mirarás lleno de gloria, semejante al Dios que te formó, bendito sea su nombre para siempre. Ese día llegará. Y todo esto es expresado en la carta a los Romanos, especialmente en los primeros capítulos. Del 12 en adelante comienza a hablar cuestiones prácticas de vida que tenemos que convivir entre nosotros. Y antes de terminar, en el último capítulo de la carta, el apóstol parece como que no quiere dejar pasar desapercibido 3 puntitos importantes en la relación entre nosotros que nos ayudarán a poder tener la clase de vida excelente, maravillosa y bendecida que Dios nos desea. Tomando una frase del apóstol Pablo en este capítulo, le hemos titulado este mensaje: ¿Cómo tener al diablo aplastado? Escogí ese título de una forma provocativa para enfocarte, ayudarte, no tanto a perseguir al diablo, sino para que sepas cómo vivir como si no tuvieses enemigo de tu alma. Fíjate lo que la palabra enseña en Romanos capítulo 16, en el versículo 20, por favor, y comencemos este mensaje, el último de la serie de la justicia de Dios en la carta a los Romanos. Dice Romanos 16, 20, todos en voz alta: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En mis primeros años en la escuela, cuando estaba en la primaria, no recuerdo exactamente qué año era, pero había un niño allí que estaba como sobrecrecido. Algo tenía el Gerber que le dieron, estaba muy grandote el niño. No sé si estaría fuera de su edad, pero estaba muy grande. O no sé si yo estaría muy pequeño, pero bueno, yo sí estaba muy pequeño. Pero él era muy grande y él era el golpeador del salón. Ustedes saben, lo que hoy le llaman bullying. Antes no era bullying, antes era hacerse hombre. Hoy le llaman bullying. Porque antes, cuando tú llegabas: papá, me pegó el niño fulano, defiéndase, a la siguiente usted le va a pegar a él. ¿Verdad que así era? Hágase hombre, así me decían a mí. Sí, pero es que le llego al ombligo, usted hágase hombre. No importa que no gane, pero defiéndase, así me decían a mí. Entonces dije, no, pues es que lo bonito es ganar. Bueno, en fin, ¿no? El hecho es que había ese niño que era el golpeador del salón, el que te quitaba lo que traías para comer en el recreo, el que se burlaba de los demás. Y aparte sí estaba grandote el tipo, sus brazos parecían troncos de árbol, entonces estaba enorme, estaba gordo, así enorme, grandote. Y te miraba tan feo que tú te volteabas para otro lado, así como que estabas en otra. Intimidaba y le pegaba a todos. Entonces un día, otro compañero del salón, otro niño, igual de arruinado que yo, pero ese niño me estaba dando consejos para ganarle al grandulón, porque terminando ese día de clases habíamos quedado de darnos de golpes saliendo. Esas veces donde me cansó. Entonces le dije, ok, nos vemos a la salida. Yo la verdad es que sí nos íbamos a ver, pero yo no lo decía para pelear, nomás era para vernos, ¿verdad? Pero lo interpretó así. Entonces nos íbamos a ver al final. Y resultó que ese compañero empezó a darme consejos. Tú sabes, no falta el que se cree Bruce Lee, no falta el que sabe defensa personal y el que tomó 2 clases de taekwondo y cree que puede vencer a Goliat, ¿verdad? No falta el que sabe algo. Entonces él me empezó a decir cómo podía yo vencer a aquel grandulón. Por supuesto que lo que me decía eran pláticas infantiles. Le haces esto y le haces aquello y no sé qué. Me decía de cómo hacerle una llave. Y yo decía, ¿cómo le agarro el cuello, ¿verdad? Para empezar a abrazar el cuello de ese grandulón. Yo era una cosita así insignificante. Entonces, ¿cómo le hago? En fin, yo creo que por eso aprendí a correr velozmente, porque era mejor. Pero me empezó a dar consejos y se emocionó.
Y en lo que se emocionó dijo: mira, te voy a enseñar cómo. Y que se deja ir con el grandulón a pelear ahí mismo en el salón. Se dejó ir a pelear con él. Yo lo único que vi fue que salió este niño volando por los aires contra un pupitre, ¡zas! Allá fue a parar. Y luego lo agarraron de ahí contra el pizarrón otra vez, ¡zas! Yo veía eso y dije: no, pues ya sé cómo es, ¿verdad? Ya sé cómo va a ser aquí el asunto. Primero lo cansamos, que nos golpea a muerte hasta que no tenga más fuerza y ya está listo para ganarle, ¿verdad? Que se caiga de cansancio. No, le dieron una paliza terrible. Ahí aprendí un secreto: no puedes vencer el mal con el mal. No, me volví bien pacifista. Gandhi era mi ídolo en ese momento, ¿verdad? No puedes vencer el mal con el mal. Las tinieblas no las vas a vencer cuando tú te vuelves tiniebla. La Biblia dice que debes, y la carta a los romanos lo enseña, que debes vencer el mal con el bien. La forma de enfrentar las tinieblas es prendiendo la luz. La forma de enfrentar el mal es haciendo bien. La forma de enfrentar al que te maldice es bendiciéndole. La forma de enfrentar al que te pone obstáculos en el camino y te quiere arruinar es regalándole cosas. Siendo como Él no es, siendo como es nuestro Señor Jesucristo, que cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Bendito sea su nombre para siempre. Si siendo enemigos, fuimos reconciliados, dice la palabra. Esta es la forma correcta. Entonces, cuando vemos esto en la Escritura, nos enseña adecuadamente cómo enfrentar el mal. Pablo está usando un pasaje, nos da varias razones, varias formas de vivir, y luego dice: y Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Recuerdan ustedes aquel énfasis tan fuerte que había sobre la guerra espiritual por ahí de los 80s? ¿Quiénes se acuerdan de eso? Más o menos ahí se conoce la edad, ¿verdad? Los hermanos, si se acuerdan de eso. Yo recuerdo ese tiempo, era un enfoque sobre guerra espiritual, pero en serio, todo eran demonios. Alguien estornudaba y tenía un demonio de resfrío, ¿verdad? Entonces empezaban a reprender al demonio. Ya no era salud, ya no le decías salud, ya le decías: demonio de resfrío, sal. Y no, hombre, una de demonios en todas las cosas. En serio, los hermanitos se acercaban. Mira, un día, no bromeo, un día estaban orando por hermanos para sacar los demonios de ira, a uno de adulterio, al otro de no sé qué enfermedad. Entonces le estaban sacando los demonios, entre comillas. Por supuesto que no eran. Le estaban sacando los demonios. Se acercó otro por ahí y le empezaron a sacar el demonio del chisme. Pero él lo que hacía es que traía un papelito para decir que un carro tenía las luces prendidas allá afuera. Era todo lo que traía, y le empezaron a sacar el demonio del chisme, y él nada más venía a avisar para que el carro. Así funcionaba, todos eran demonios y peleaban, y era terrible. La guerra espiritual era bien fuerte, de tal forma que hicieron de un enemigo fracasado alguien popular. Le dieron publicidad. Un enemigo destruido era el centro de los servicios, tanto así que hasta los cultos a veces se cantaba para reprender al diablo, y las canciones eran para atacar al diablo. Entonces yo me ponía a pensar: bueno, qué raro, le hicieron un culto al diablo, porque todo era alrededor de lo que el diablo hace o deja de hacer. Que no, la alabanza debe ser al Dios de gloria, que está en los cielos, que está en el trono. No debe ser enfocado hacia él. ¿Por qué enfocado hacia su adversario? Qué raro, pero esa mentalidad había. Entonces Pablo, cuando habla acerca de tener aplastado a Satanás bajo los pies, no dice: harás esto contra el diablo y le harás lo otro. No, dice que haciendo tales cosas, te va a mencionar ahí, que no tienen que ver con el diablo, Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Bendito sea el nombre del Señor. Fíjate lo que la palabra te enseña en esta porción, cómo la luz logra estas cosas. 3 cosas menciona más, pero te voy a resumir en 3. La primera de ellas habla de saludar a los hermanos, habla de la buena costumbre de bendecir. La buena costumbre de bendecir, de hablar el bien de los demás. Dice la Escritura por 16 versículos: salúdame a este, salúdame al otro, saluda a aquel, saludos a todos. Y Pablo está no solo mandando saludos, sino hasta elogiándolos, que han servido al Señor, que han hecho esto, que han hecho lo otro. Entonces manda un saludo y luego una bendición respecto de lo que ellos están haciendo. La palabra bendecir es bien decir, es decir el bien. Entonces Pablo empieza a hablar acerca de bendecir a los hermanos. Qué buena costumbre bendecir a los demás. La palabra que se utiliza aquí en el original griego para bendecir significa encerrar en los brazos. Es interesante porque primero que nada le escribe a Romanos, no le escribe a Hebreos. Por eso no usa el shalom clásico, sino una palabra que significa encerrar en los brazos. Entonces Pablo cuando dice saludar, está diciendo abrázalo,
muéstrale cariño, abrázame a fulano a mi nombre, abraza a sultano. Eso está bonito, gloria a Dios, ¿verdad? Que es una buena costumbre abrazar y mostrar cariño, mostrar que lo amas con una bendición. Háblale de tal manera que se sienta como abrazado, como amado, como protegido. El bendecir no es una palabra mágica que hace salir un conejo de un sombrero. Algunos creen, no, eso no somos ocultistas para andar bendiciendo. El único que bendice es Dios. No, te equivocas totalmente. La Biblia da mandamiento de bendecir a tu hermano, de bendecir a Dios, de bendecir a los hijos, de bendecir a tu esposa. La Biblia da mandamiento de bendecir. Es más, los salmistas dicen, bendito sea Dios. ¿Lo han visto en la palabra? Bendiciendo al Señor. Porque esto no es una palabra mágica. En realidad esto es hablar el bien acerca de, es elogiar, eso es dar gloria, dar elogio acerca de alguien. Es maravilloso entenderlo correctamente. Entonces esto es bendecir. Ahora, ¿por qué es tan importante? Es importante porque nuestro hablar genera la cultura que tenemos. Escuchen, por favor. El idioma genera una cultura. La cultura genera un destino. Cuando Dios puso o separó los idiomas en Babel, se fueron con diferentes lenguas y a lo largo de los siglos se vieron destinos diferentes. Tú puedes ver, por ejemplo, que los americanos hablan, los estadounidenses hablan con un inglés muy práctico, que es un inglés que a veces son hasta sonidos, ¿verdad? Que es, ¿cómo se dice tocar la puerta? Que es knock, creo, algo así, ¿verdad? O sea, palabras que son, lavar es wash, o sea, que tú dices, ¿qué? Ellos buscan como lo práctico, el sonido de aquello que están diciendo. Son prácticos. Ellos no están pensando en un lenguaje florido y todo. Es muy práctico, muy simple, va directo al punto. Tú puedes ver, por ejemplo, que sus resultados son prácticos. Ellos consiguen resultados, van al punto, no le rodean tanto a lo que van, porque así es su idioma. Y su idioma les generó una cultura. La cultura les dio un destino. Por eso es que es fácil que consigan resultados. Así piensan desde que nacen. La mente se va haciendo a la manera como hablan y te va generando una cultura, te va generando un destino. Así te vuelves. Tú puedes ver, por ejemplo, que el idioma chino, el mandarín, es muy complicado. Tiene muchos caracteres. Es difícil aprenderlo. Ni los chinos se lo saben. Es muy complejo, son demasiados caracteres. No bromeo. Los chinos muchos chinos no conocen todos sus caracteres. Porque es demasiada información, es demasiado lo que tiene. Entonces es tan confuso que produce mentes geniales, pero sin resultados. Entonces te los encuentras una enorme nación siempre hablando como el gigante dormido. No es que esté dormido, está confundido. No está dormido, está confundido. Su idioma le generó una telaraña de cultura que, aunque es rica su cultura, no llega al punto que debería llegar. Esto es la forma del idioma, muy diferente al japonés, que sí llega al punto de lo que quiere lograr. Los alemanes tienen un idioma muy rico, y el idioma alemán, que es tan rico, sí llega al punto. Es un idioma muy de resultados también, y genera una cultura que da resultados. Cada idioma es así. El mexicano tiene un idioma, nuestro español mexicano es un español muy romántico. Lo que importa es que se oiga bonito. Lo que importa en México, en la cultura, es que te sientas bien. Si lo arreglamos o no, no importa. Ponle un alambre, hombre, con eso funciona. La idea es comodidad, que te sientas bien. ¿Sabían ustedes que México, en una encuesta que se hizo a nivel mundial, salió como el segundo país más feliz del mundo? O sea, el mexicano es feliz. Que tembló, que hay un huracán, que pasó esto, que pasó, no importa, todo está bien, saca la pelota, juguemos fútbol, no ha pasado nada. O sea, el mexicano es feliz, le gusta reír, se ríe de la muerte, se ríe de la enfermedad, se ríe del dolor, se ríe de la suegra, se ríe de todo. O sea, el mexicano tiene esa habilidad de reír en todo tiempo. Su idioma no es un idioma que vaya a resultados, es un idioma que va a oírse bien, a sentir bien. Fundamentalmente busca que la persona se sienta bien. Por eso es que nuestra literatura puede ser rica, porque la idea es que se oiga bien, que se sienta bien. Así es, la cultura fue desarrollada por un idioma, y esa cultura te va a dar un destino. Ahora ponme atención en esto. El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos también tiene un idioma, y tiene una cultura, y tiene un destino. El idioma del reino de los cielos es la bendición, el hablar bien, el bendecir, el llamar las cosas que no son como si fueran, el hablar lo bueno, el no maldecir. Ese es el idioma del reino de los cielos. Y este idioma produce la cultura del cielo.
¿Cuál es esta cultura del cielo? Que Dios actúa haciendo maravillas, estableciendo el reino, trayendo gloria, produciendo paz, produciendo bendición, dando alegría, gozo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Esta es la cultura que da el idioma del reino de los cielos. Nota el mundo que en los lugares que ni siquiera tienen un idioma establecido, sino que solamente tienen dialectos, son los más atrasados, porque si su idioma no se desarrolla, su cultura tampoco, y su destino se arruina. El reino de los cielos es semejante. Tú no puedes tener el no desarrollado el idioma de la bendición, porque si tienes solo un dialecto de bendecir a veces y a veces no, a veces maldices, generas una cultura que te estorbará y no alcanzarás el destino que Dios tiene para ti. Por eso el apóstol Pablo no va a terminar su carta sin decir: saluden a este que es una bendición en esto, saluden a aquel que ha hecho tales cosas, saluden al otro. Y está bendiciendo a uno y a otro y a otro, porque en el reino de Dios, los hijos de Dios hablan bien de todos los demás. Alguno diga amén. Fíjate bien, te lo voy a ilustrar en la escritura. Bueno, antes que nada, esa es la importancia, o entre paréntesis, esa es la importancia hasta de escribir bien. Jóvenes, no es insignificante el escribir con emoticones, no es insignificante el no poner las palabras, porque fíjate lo que sucede: estás escribiendo y para ahorrarte palabras pones una carita, pones simplemente abreviado, pones 2 o 3 letras que más o menos dice lo que quieres decir. Y esta es la cultura que te genera. Cuando enfrentes la vida, buscarás el atajo, el menor esfuerzo, el no enfrentar las cosas, porque te acostumbraste en tu idioma a rehuir la responsabilidad, a rehuir el hacer las cosas bien. Te cuesta un poquito más escribirlo completo, pero no es lo que te cuesta escribirlo, es lo que te genera en lo que serás. Entonces, cuando tengas un problemón, vas a decir: ¿dónde está el emoticón? ¿Cómo me salgo de esta? No, tienes que aprender a desarrollar tu idioma bien. Escríbelo completo con todo y acentos. Imagínate nada más lo que significa aquel que escribe Dios con minúscula. ¿Sabes a quién estás invocando? El Dios de gloria no se escribe con minúscula. El Dios de gloria es mayúsculo en todo. Él es el Altísimo. Entonces genera la cultura correcta para que su reino se establezca. El idioma te genera cultura. La cultura te va a dar un destino. Acuérdate de esto. Mira lo que dice la Biblia. Hable la escritura en 1 de Pedro, por favor. En el capítulo 3 veremos los versículos 9 y 10. 1 de Pedro capítulo 3 verso 9 y versículo 10. Dice la escritura: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario. ¿Qué dice ahí? Bendiciendo. ¿Por qué vamos a bendecir? Sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Entonces, tus palabras no deben ser definidas por las tinieblas. Cuando alguien te maldice y tú maldices, las tinieblas acaban de definir tu idioma y te están cambiando tu destino. Fuiste llamado a heredar bendición. No permitas que tu enemigo, quien te odia, quien te quiera hacer daño, defina quién eres. Así que cuando te maldice, Jesús dice: bendecid a los que os maldicen. ¿Por qué? Para que no te transformes en ellos. Entonces, cuando alguien te maldiga, tú en lugar de maldecirlo debes decir: Dios, cumple el propósito que tienes en su vida. Cumple tu propósito en esa persona. Hazle aquello que planeaste hacer desde antes de la fundación del mundo con esta persona. Entonces tú lo bendices. No lo bendices así como que simplemente deseando el bien. No, lo vas a bendecir apropiadamente. Declararás el bien de Dios sobre su vida. ¿Por qué razón? Primero, porque tú proteges lo que tú eres. Y segundo, dice la palabra, cuando tú llegues a una ciudad, o una casa, llegas a una casa y dices: pasa esta casa. Si la casa no fuera digna, la paz regresará a ti, dice la palabra. O sea, te bendecirá Dios por causa tuya, por causa de tu corazón. Y si el otro es bendecido, amén. Pero si no lo aceptara, tú serás bendecido. Entonces tienes que ganar todas. ¿Qué dice el pasaje? Dice que no devuelvas mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Vas por la calle, te gritaron algo, bendícelo. Háblale bien. ¿Qué sentido tiene que te pelees sabiendo que fuiste llamado a heredar bendición? No te arruines tu destino. La palabra, la forma de hablar de los cristianos son las buenas palabras. Las buenas palabras, hablamos el bien.
Porque tenemos un destino mejor que el infierno. Tenemos el destino de Dios, la gloria celestial. Bendito sea Dios. Hablaremos con las palabras que Dios da. La Biblia dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras que Dios da. Esta es la manera correcta de hablar. Y fíjate lo que dice la Escritura: vas a tener la clase de vida que hables. Dice el pasaje: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal y sus labios no hablen engaño. Habla lo que quieres ver y no solo lo que ves. Por atención, habla lo que quieres ver y no solo lo que ves. Hay gente quejumbrosa que le va mal. Ya sabía yo. Hay gente así de aquí: llueve, está lloviendo, ¿por qué tiene que llover ahora? Luego no llueve, ¿por qué ya no llueve? Tiempo de calor, oh, qué terrible calor, es insoportable. Tiempo de frío, ya no aguanto tanto frío. O sea, total, te quejas de todas. ¿Y sabes qué es lo que sucede? El mal que temías, ese te llega. Entonces aprende a bendecir, porque quieres ver buenos días. Entonces cuando despiertes en la mañana, despierta y di: gloria a Dios, este es el día que hizo el Señor, me voy a gozar, me voy a alegrar. No te bajes solo como quien baja de la cama, brinca, así al cabo todos son bien ágiles, brinca y di: estoy feliz de la vida que Dios me ha dado, voy a estar alegre, voy a estar contento, voy a bendecir, no me voy a quejar. Yo no voy a dar vueltas en el desierto como hizo Israel. Duraron 40 años dando, imagínate. Cuando llegaban a la puerta de la tierra, estaban llegando y decían: no, allá hay gigantes, se van a dar vueltas. Duraron 40 años en un espacio de menos de 200 kilómetros. Hasta de rodillas llegas antes. ¿Por qué no llegaban? Porque cada vez que estaban cerca decían: ¿para qué nos trajiste al desierto? Para matarnos de sed. Entonces ahí está el agua, pues, pero no entran a la tierra. Al rato decían: ¿para qué nos trajiste? Para matarnos de hambre del desierto. Dios les daba pan, pero no entras a la tierra a dar vueltas. Al rato decían: nos acordamos de la carne, las ollas de carne que teníamos en Egipto. No es cierto, eran esclavos. Pero entonces, ¿qué? Dios les da carne, y le va a dar carne hasta que salga por la nariz. Pero a dar vueltas en el desierto otra vez. Y seguían ahí en el desierto dando vueltas. Cuando no tenían nada que quejarse de Dios, decían: es que Moisés es como un emperador, él se enseñorea de nosotros. ¿Quién te puso a ti? Moisés se tiró al piso y dijo: pues ustedes hagan lo que quieran. Él se tiró al suelo, no quiso pelear. Cuando no se peleaban, no hablaban contra Moisés, hablaron contra Aarón. ¿Y por qué Aarón es el que nos va a dirigir? Ah, claro, es el hermano de Moisés, seguro por eso es. Y empezaron a hablar, a dar vueltas en el desierto. Se quejaban de todo. Y como se quejaban de todo, ese es el destino que tenían. Cuando llegaron a las puertas de la tierra prometida, después de 40 años, al llegar ahí, Dios dijo: Josué, ven Josué, mira, habla al pueblo y diles: ninguno hable, se me callan todos, nadie va a hablar. Y van a entrar a la tierra y van a llegar a Jericó y van a darle 7 vueltas en silencio. Está prohibido hablar. Dios estaba diciendo: no, si ahorita se me regresan, vuelven a quejarse y ahí van de regreso otra vez. Entonces los tuvo que callar por una semana. Imagínate nada más que hubiera habido celulares. Dios nos guarda. ¿Qué estaba haciendo? Aquí dando vueltas Jericó, ¿verdad? Pero bendito sea Dios que no había nada así que arruinar el milagro. Entonces Dios los calló, porque si no, vuelven a hablar y pierden la bendición. Dice: bendice, porque fuiste llamado a heredar bendición. Entonces cuando maldices, te retiras del propósito que Dios tenía para ti. No lo hagas, no hables el mal, habla el bien. Alguno diga amén, bendito sea el Señor. Así debe ser. Y obviamente tienes que aprender a hablar viendo las cosas como Dios las ve. Yo sé, en este momento alguno pensó: pero ¿y si realmente las cosas están mal? Vamos a entenderlo. La Biblia dice en Romanos capítulo 4, el verso 17, que está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios. Fíjate en esto: a Abraham lo puso Dios, dice, a quien creyó, el cual da vida a los muertos. Y esta frase: y llama las cosas que no son como si fuesen. Entonces, ¿qué hace Dios? Antes de que algo sea, Dios dice: así es, para que llegue a ser. Y entonces los hombres quieren primero ver para poder hablar. Dice: no, en el reino de Dios primero lo hablas y luego lo ves. Dios llevó al profeta Ezequiel a un valle de huesos secos, lo puso ante el valle de huesos secos. Estaba el valle en un cementerio de huesos. Le preguntó: Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel dijo: pues puros huesos secos en gran manera. Están todos cacarizos, quebradizos, secos, es polvo. Tienen osteoporosis, están arruinados. Dios le habla y le dice: Ezequiel, dile a los huesos que vivan. O sea, no hables que están secos, no hables que están muertos. Di: huesos vivan. Y empezaron a vivir.
Y fue un ejército vivo en extremo, grande en extremo. ¿Qué significa? Que Dios le estaba enseñando al profeta a hablar conforme al reino de Dios. Habla lo que quieres ver y no lo que ven los ojos de la carne. Cuando te pregunten, ¿cómo está tu ciudad? Gloriosa, bendecida, llena de todo buen fruto. La gracia de Dios está aquí. Es más, Dios se ha mudado a esta tierra. Bendito sea el Señor. Entonces habla correctamente en el nombre del Señor. Alguno debe bendecir a Dios con todo su corazón. Aprende a hablar correctamente. Esto va más allá de la intención. A veces la intención no es la de querer hablar mal, pero lo haces. Tú dices, oye, no, pues que gorda, ¿cómo estás? Le dice a la esposa. No, pues bien, ¿y tú, viejo, qué tal? No, pues olvídate, la gorda y el viejo. ¿Cómo crees que están? Pues gorda y viejo. Pues sí, toda la vida así. Por más que se ponga a dieta y por más que él quiera rejuvenecer, no se puede, es la gorda y el viejo. Entonces no se puede. Esa es la palabra constantemente. Mira, dice la Biblia, ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y dice la Escritura que Él por medio de su palabra está santificándola, purificándola a fin de presentarse una esposa perfecta, sin mancha, sin arruga para sí mismo. Así vosotros amen a sus mujeres. ¿Qué te está diciendo? Varón, que tus palabras hacen a tu esposa. Si tú le dices gorda, 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 va a ser gorda. Si tú le dices vieja, vieja, va a ser vieja. Porque dice, forma a tu esposa, ¿cómo la quieres? Entonces, si de plano tú dices, no, es que sí está, entonces haz lo que dice la Biblia. Llama las cosas que no son como si fueran. De verdad, claro, hermoseando constantemente. Aprende a hablar como Dios habla. ¿Tú crees que viene contigo y te dice, arruinado, cobarde? ¿Han visto cómo le habló Dios a Gedeón? Gedeón estaba escondiendo el trigo y viene Dios a hablarle a Gedeón y dice, varón esforzado y valiente. Gedeón volteó, ¿quién? Si estoy escondiéndome. Varón esforzado y valiente, con esta tu fuerza salvarás a Israel. Y Gedeón dijo, ¿cuál fuerza? Soy lo más pequeño de la familia más pequeña, de la tribu más pequeña. ¿Cuál fuerza? Con esta tu fuerza salvarás a Israel. Fíjate cómo le habla a Dios. No le dice, inútil, cobarde. Algunos tienen el espíritu, no el Espíritu Santo, sino el espíritu de ¿cómo se llama Paquita, la del barrio? Es el espíritu que tienen algunos. Hablan así. O hablan en diminutivo, ¿verdad? Pásame una tortillita. Espérate. O sea, ¿por qué tienen que hablar en diminutivo? Dan ganas de recortársela ahí, dale, ahí te va. Tamaño hostia para que te sientas bien. O sea, ¿por qué tienen que hablar así? ¿Por qué todo tiene que ser en pequeño, en negativo? O sea, ¿qué tiene de elogio? No, es que se lo digo de cariño. ¿Qué tiene de cariño decirle gorda y viejo? ¿Qué tiene de cariño eso? O sea, no es cariño eso. Dios no te habla así. Diga el débil, fuerte soy. Así habla Dios. Esa es la forma correcta. Así habla Dios. Y en eso lo formas, lo transformas. Entonces, ¿qué dice la palabra? Este es el idioma. ¿Quieres ver buenos días? Y quieres heredar bendición. ¿Quieres el bien para ti? Habla el bien. Habla el bien. Este es el idioma del reino de Dios. Por eso Pablo termina la carta bendiciendo a todos, bendiciendo a la iglesia, bendiciendo a este y a aquel. Bendito sea Dios. Alguien dele gloria al Señor por su bondad. Dios es fiel, Dios es bueno. Bendito sea Dios. Qué importante es esto. Si lo entendemos apropiadamente, ¿cómo creceremos? Fíjate bien. Noté los músicos que se fueron hacia las oficinas. Tráetelos, la palabra también es para ellos. Gracias. Capítulo 16, fíjate el versículo 16 de la palabra. Capítulo 16, verso 16. Abre la escritura, dice: saludad los unos a los otros. Fíjate bien, esta es una buena costumbre también. Con ósculo santo os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Qué es ósculo? Significa beso. Entonces Pablo está diciendo, saluden a los hermanos de beso. Y honestamente, aquí en Oriente, en Occidente, no tenemos la cultura de Oriente. Aquí en el norte de México todavía se usa bigote y no se siente bien. Como que no es así, como, o sea, no es una cultura que, ¿verdad? Como, imagínate que nos escribe, hermanos, salúdense de beso. Y ay, o sea, pues a lo mejor los argentinos y algunos por allá que hacen, así se saludan los hermanos, ¿verdad? Hay otros de beso y hasta de dos mejillas. Yo he visto cómo saludan. No, cuando recién llegaron aquí, por si las dudas, yo les hice así.
Por si las dudas los saludé, Dios les bendiga. Pues una mesa en medio, Dios les bendiga. Bienvenidos, qué bueno que están por aquí. Aquí se les va a quitar esa costumbre, no te creas. Pero la cultura bíblica, la cultura de Oriente, la cultura de Roma incluso, la cultura de ese lugar, el apóstol les dice: salúdense de beso. La idea es mostrar el amor, mostrar que se aman. Es bien importante, es bien interesante. Mostrar, dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay lugares que sí se saludan de beso como costumbre, ¿verdad? Rusia, por ejemplo, que el presidente de Rusia, Putin se llama él, que tiene se mantiene en fotografías montando osos, cazando con jabalina y no sé qué tanto. No sé si ustedes han dado cuenta que siempre está presumiendo que está fuerte todavía a partir de su edad, y sale sin camisa en fotografías, luchando y haciendo cosas, y luego sí lo presentan en una etapa formal, y llega otro embajador de algún otro lugar, y ahí están los dos saludándose de beso en la boca. Yo digo: no juegues, mejor no pelees con los osos, pero no saluden así. Son costumbres de otros lugares, ¿verdad? Son costumbres. Es fuerte. Hay lugares así. Está Rusia, está lugares en Europa que hacen esto. En la India, un amigo mío que es misionero me platicó algo bien interesante. Me dijo esto, este hermanito que es misionero, que fue a la India, y cuando él llegó del avión y bajó y todo, empezó a hacer amistades, tratando de ganar almas para el Señor. Y en esa relación de amistad que tenía tratando de ganar almas, tienen los hindúes una costumbre muy extraña. La costumbre que ellos tienen es que cuando son amigos, dos hombres, para mostrar su amistad, de pronto uno le agarra la mano al otro cuando van caminando en la calle. Entonces dice este hermanito mexicano de Chihuahua, norteño, bravo, que él va caminando con aquel hombre y le está predicando el evangelio, todo bien, va normal, y que le prende la mano. Sintió aquel que se congelaba. Entonces pensó él: yo sé que es la cultura, Señor, sé que me mandaste de misionero, pero hasta feo está, Señor. O sea, y entonces ahí tiene que ir caminando, ahí van agarraditos de la mano caminando, porque esa es la costumbre, la cultura que muestra amistad, que muestra amor. Es interesante esto. Es una cultura. Pablo está refiriéndose en la cultura, como entienden el amor, demuéstrenlo. Como entienden el amor, demuéstrenlo con regalos, invitándose unos a otros a comer, ayudándose unos a otros, siendo bendición. Hazle bien al prójimo. Pablo está diciendo: lo vas a bendecir y luego vas a actuar en consecuencia, haciéndole bien, que sepa que le amas. Bendito sea Dios. Esta es una buena costumbre. Dice Dios que por estas cosas Dios aplastará en breve a Satanás bajo tus pies. Alguno bendiga a Dios con todo su corazón. Esto es importante. Es importante. Les propongo una campaña de afecto, de amor. Vas a amar y a mostrar amor a la iglesia hasta que Cristo venga. Vas a amar de verdad, bendito sea Dios. Ahora fíjate, les da otro punto más. Les dice en el verso 17: que se aparten de los que causan divisiones. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Es interesante. En el capítulo 14 les dijo: reciban al débil en la fe. Pero ya en el 16 les dice: de estos que causan divisiones, apártense de ellos. Porque el débil en la fe es una oveja que puede ser engañada, pero el otro que causa división es un lobo, es alguien que hace daño. Entonces los dos mandamientos no se contraponen, tienen el propósito de mostrar o de proteger la unidad de la iglesia. Esta es la razón de las dos indicaciones. Ahora, ¿por qué? Porque el que causa divisiones, siembra discordia, causa problemas, va a dañar la iglesia. Esta es la razón. Fíjate el verso 18, esta es la razón: porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. O sea, ¿qué es lo que hacen? Le hablan bonito al oído a la ovejita para jalarla hacia así, sacándole algún provecho. La forma es en esto: hablarle lisonjas, hablarle cosas que se oigan bien, elogiarlo, y de esta manera lo engañan. Es muy clásico que le profeticen. Hermanito, ten mucho cuidado. Todo aquel que te profetice lo que sea, que te separe de tu hermano, no proviene de Dios.
Esa sabiduría, dice la Escritura, es diabólica, es contenciosa. La sabiduría de Dios unifica, es pacífica, llena de buenos frutos. Siempre cuando alguien llega a decirte algo, piensa cómo te sientes después de que te dijo esas cosas. ¿Te ha robado tu paz? ¿Te ha lastimado? ¿Te ha dañado? ¿Te dejó con una incertidumbre? ¿Te dejó inquieto? Esto que te dijo, esto te ha hecho daño, no proviene de Dios. Cuidado con eso. Te voy a dar una regla bien simple que me salvó la vida muchas veces durante mi desarrollo cristiano. Escucha, esta es una regla bien sencilla. Ya ven que hay reglas para proteger a los débiles, a los frágiles, como la publicidad aquella de que protegía a los niños diciendo, cuéntaselo a quien más confianza le tenga. ¿Se acuerdan de esa frase? Era para proteger de abuso a los niños. Si te hablan bonito y te dicen no le cuentes a nadie, entonces ve y cuéntalo a quien más confianza le tengas. Es una forma de publicidad que protege a los niños contra el abuso. Bueno, hay una frase que me ha ayudado durante mi vida en lo que fui creciendo en el Señor para que no ser engañado. Esta es una frase bien sencilla. Si te elogia a ti y critica a tu hermano, apártate. Esto no tiene pierde. Si te elogia a ti y critica a tu hermano, apártate. Luego va a ir con tu hermano para elogiarlo a él y criticarte a ti. Entonces, apréndete eso. Toda persona que se acerque a ti y use esta combinación de elogiarte y criticar a otro, no es sabiduría de Dios. Apártate los que causan divisiones, te va a hacer daño. Y si se mete hacia tu familia y todo, retíralo de allí, retira tu casa del mal. Alguno diga amén. Esto es parte de la palabra de Dios que tiene que vivirse. Ahora fíjate enseguida, no solo de los que causan divisiones. ¿Quieres realmente tener a Satanás bajo tus pies? ¿Quieres que el mal no te alcance? Te dice que además te apartes de los que causan tropiezo contra la doctrina. Dice el mismo verso 17: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. O sea, son personas que les gusta contradecir. Cuando alguien es así, es un adiscipulador. O sea, él no hace discípulos, él busca discípulos. Busca a los que ya son discípulos para hablarle en contra de lo que le dieron de discipulado. Él no hace almas nuevas, no gana almas. Él busca a los que ya son creyentes y se enfoca en los que ya están siendo enseñados. Allá afuera está lleno de gente que necesita a Cristo. ¿Por qué no atenderlos a ellos? ¿Por qué no tocarlos a ellos? Porque no está interesado sino en seguidores. No estás interesado en almas para el Señor, sino en seguidores personales. ¿Estás entendiendo al respecto de esto? Por eso, ¿qué te dice la palabra? De estas personas apártate, no te enredes con ellos. Un día, para ilustrarlo, entré a un restaurante donde tenía una especie como de desnivel en la entrada. Tenía levantado, no sé, 1 pulgada o 2, no me acuerdo. El caso es que todo el que entraba al entrar se tropezaba, todos. Y entonces ya cuando te tropezabas al entrar, veías un letrero que decía: cuidado con el desnivel. Entonces, o sea, parecía una burla, porque primero te tropiezas y luego ves, cuidado con el desnivel. Y cuando lo vi pensé, en lugar de poner un letrero, ¿por qué no ponen con un cincel aquí y le quitan el desnivel? Era nada, o sea, era algo que se podía quitar. ¿Por qué no mejor quitarlo en lugar de poner el letrero? ¿Sabes que también entre los creyentes, o mejor dicho, se meten entre los creyentes también personas que son como este desnivel? Están en la entrada, no entran ni dejan entrar a nadie, y al que va entrando lo hacen tropezar. Cuando alguien viene llegando le estorban. No, cuidado, no vayas ahí por esto y esto y esto. Espérate, tú ni entras. ¿Qué le estorbas a él que está entrando? Entonces ni entra ni sale, pero ¿cómo hace lata? ¿Cómo estorba? Entonces dice la palabra que te apartes. Ahí hay otra regla que Dios me bendijo para protegerme durante mi desarrollo cristiano, en los tiempos cuando aún era pequeño o débil en la fe. La frase, simplemente la regla es esta: si te escandaliza, es resbaladiza. Apréndete eso. Si te escandaliza, es resbaladiza. Si lo que te dice te escandaliza, si ese contacto te escandaliza, te va a hacer que te deslices. Retírate. Cuida tu corazón. Si te escandaliza, es resbaladiza. Apréndetelo. Te va a salvar la vida alguna vez. Yo sé lo que te digo. Tengo suficientes años en el Señor para saberlo. Ninguno diga amén. En fin, pero bueno, si no me van a tratar de ver así como de mucha edad. Entonces, en tercer lugar, fíjate lo que la palabra enseña. ¿Estás aprendiendo esta mañana? En tercer lugar, la Biblia habla de que sea sabio para el bien. Dice el versículo 19.
Leámoslo en voz alta, todos juntos, léelo en voz alta. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Sabios para el bien. Fíjate, Pablo les dice a ellos: yo noto que ustedes son muy obedientes, o sea, sí están trabajando. Él escribió a los corintios esto: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Mi versión dice: no seáis chabelos en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, los cristianos de Roma sí eran obedientes, pero le dice: hey, pero les voy a agregar una cosita más. Qué bueno que trabajan, qué bueno que se esfuerzan, pero les agrego que además sean sabios para el bien. Sabios para el bien. Tiene que ser sabio para el bien. Fíjate, hace algún tiempo, antes de ser pastor, hace muchos años ya, de eso sí, hace algunos años, fui publicista. Tenía una agencia de publicidad, me encargaba de la mercadotecnia de las empresas. Y entonces me juntaba, mis amigos tenían relación con el ramo. Era común tener desayunos o comidas con otros publicistas. Era común estar conversando cosas relacionadas a la publicidad. De manera que los sentidos estaban muy agudizados a la publicidad. Desarrollar un anuncio era algo de cuestión de segundos o minutos, porque mi mente estaba desarrollada en eso, era lo que estaba viendo. Si hoy tratase de hacer algo de publicidad, lo más seguro es que tendría 20 años de atraso, porque ya no estoy enfocado en la publicidad. Mi mente está enfocada en la palabra de Dios. En aquel tiempo lo hacía bien porque me juntaba con los que trataban esto. Era mi manera de pensar, mi manera de hablar por los amigos que tenía, en cierto modo, en cierta manera. Ahora, la palabra te está hablando acerca de esto mismo: sabio para el bien. Júntate con sabios, júntate con gente que hable el bien, júntate con gente que tenga buen corazón, reúnete, que sean tus amigos la gente buena. Pero ahí andas con el que alburea todo el día, pues ¿cómo vas a ser sabio para el bien? Ahí prende la televisión en lo que no debieras, ¿cómo vas a ser sabio para el bien? Entonces, para ser sabio para el bien, enfócate en ello. Te voy a dar un pasaje. Abre la Biblia en Proverbios, en el capítulo 30, el verso 33. Proverbios 30, 33. Ahí te van a dar un contraste entre ser una persona sabia o necia. Fíjate bien, las primeras dos frases del versículo dicen: ciertamente el que bate la leche sacará mantequilla. Ahí está una primera, esto es positivo. Pero ahí viene una parte negativa: y el que recio se suena las narices sacará sangre. Atención, la palabra es bien clara. La Biblia, el apóstol Pedro le llama la leche espiritual no adulterada. Desead como niños la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Esa es la palabra, es como leche. ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, a Jesús cuando era pequeñito? Dice la escritura, el profeta Isaías habló y dijo que comerá Jesús, siendo un bebé, un niño, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo bueno y lo malo, apreciar lo bueno y desechar lo malo. Pero comería mantequilla y miel. La miel también representa la palabra. Dice la escritura que la palabra es dulce como la miel que destila del panal. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Jesús habría de vivir llenándose de la sabiduría de la palabra. Batiendo leche se saca mantequilla. Tú tienes leche y la bates y se hace mantequilla. Agarras un versículo del Génesis, otro de Isaías, otro de los Salmos, uno de Mateo, otro de, no sé, de la carta a los Romanos. Bates la leche, mezcla los versículos y sacas revelación. Y entiendes la palabra de Dios. Esta es la forma de comprender por revelación las escrituras. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces bates la leche y sacas mantequilla. Esto es lo positivo. Sabios en el bien, ¿cómo? Come la palabra. Júntate con los que hablen la palabra, disfruta la palabra, recibe la palabra, llénate de la palabra y te vuelves sabio para el bien. La gente te va a buscar y te va a pedir consejo y van a creer que tú eres sabio. Alguien me dijo alguna vez: es que usted es sabio. ¿Qué sabio ni qué nada? Soy buen perico, conozco la palabra. Como conozco la palabra, cuando me dicen tal cosa me acuerdo, pues la palabra dice esto, haga tal cosa. Entonces nada más le transmito lo que la Biblia dice y eso parece sabiduría, porque la Biblia hace sabio al sencillo. Estamos entendiendo esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer a este respecto? De hecho, estoy jugando. Sí hay sabiduría por la palabra, pero ¿qué es lo que debes hacer? Batiendo la leche sacas mantequilla, te haces sabio para el bien. Pero está la otra parte. Fíjate cómo el pasaje también dice que el que sacude demasiado fuerte saca sangre. Es una acción necia, es actuar neciamente. Entonces te está diciendo: tú sabes si quieres limpiarte a ti por ti mismo, o vas a la palabra de Dios a que te enriquezca.
Cuando vas a la palabra te haces sabio para el bien. Cuando tú te sacudes solo, cuando tú te quieres limpiar a ti mismo, solo produces sangre, solo produces dolor, no vas a producir el bien. ¿Alguien entiende lo que estamos diciendo? Y va a decir amén. Sabio para el bien, ¿verdad? Diga a alguien, gracias Dios por enseñarnos tu palabra. Bendito sea Dios. Ahora, el último punto que presenta el pasaje, no solo sabio para el bien, dice ingenuo para el mal. Así dice el pasaje, el verso 19, que también debemos ser ingenuos para el mal. La ingenuidad suele verse como un defecto. Es que es demasiado ingenuo. Sí, pero ingenuo para el mal. Eso no está mal. Eso es algo positivo, a veces es algo correcto. Jesús nos envió como niños en medio de una guerra. Él dijo, los envío como ovejas en medio de lobos. Sí, la verdad que sí. Yo veo a los hermanitos entre el mundo y la verdad somos bastante inocentes, nos ven la cara con facilidad. Los creyentes formados en hogares cristianos, bien inocentes. Eduardo Merán me comentaba, por ejemplo, que él cuando entró, no sé si a secundaria o preparatoria, él me dijo esto: cuando yo entré ya viendo a los jóvenes, de pronto vi que no todos eran cristianos. Yo pensaba que todos en el mundo éramos cristianos. O sea, qué inocencia, qué limpio, qué ingenuo para el mal. Eso es correcto, eso es sano. Algunos dicen, no eduquen a los niños así, hay que enfrentarlos para el mundo. Entonces agarro y que se enfrenta ahí en el mundo. No, nunca mandas un soldado antes de estar listo a la batalla, te lo matan y el niño no está listo. Tienes que hacerlo ingenuo para el mal. Pero te voy a poner un ejemplo para comprender bien esta verdad. Hace algún tiempo, cuando recién comencé el ministerio, o sea, la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás, pero no somos especialistas en ellas, Pero cuando empecé el ministerio, tenía 27 años de edad. Todavía estaba bonito. Gracias por no decir nada. Entonces, pero a esa edad, a los 27 años, siendo formado en la iglesia por cristianos, en la escuela dominical, memorizando las escrituras, aprendiendo la palabra, había pasado más horas en la palabra de Dios y en la iglesia que en cualquier otro lugar. Yo creo que más todavía que la misma escuela. Había pasado tanto tiempo en la palabra y en la iglesia más que cualquier otro sitio. Entonces empiezo ya en el pastorado, y cuando ya estoy como pastor, me acerqué a un hombre de la iglesia que tenía un grave problema, 52 años, 54, no recuerdo bien de edad. O sea, apenas era un joven madurito. Gracias, ya dije un amén, sí es cierto. Apenas un joven madurito. Y entonces me acerco con él porque yo me entero que tiene problemas matrimoniales y personales muy fuertes. Entonces, como pastor, voy con él y digo, hermano, sé que usted tiene tal problema, me gustaría ayudarle, podríamos reunirnos a platicar. Y él me dijo, ¿qué me vas a decir tú a mí? Yo vengo del mundo, he probado de todo ahí en el mundo. ¿Tú qué sabes de eso? Tú no has estado en el mundo, nunca te has embriagado, no dices malas palabras, no vienes de afuera, tú no sabes nada del mundo real, me dijo él. No sabes nada de lo. Entonces no me puedes aconsejar. Me dejó frío, qué extraño. Entonces yo fui a Dios y oré. Era un pastor novato, estaba empezando. Y oré a Dios y dije, Dios, dice que no le puedo enseñar nada, que porque no sé nada del mundo. ¿Qué hago? Y Dios me llevó a este pasaje: sabio para el bien, ingenuo para el mal. No necesitas hablarle lo que él sabe que pasa allá afuera. Lo que él necesita saber es lo que yo puedo hacer en él. Lo que él necesita saber es la bondad de Dios sobre su vida, es el bien y la gracia de Dios derramada sobre él, que puede cambiarle su situación. No necesita más mal, necesita el bien. Alguien bendiga a Dios con todo el corazón. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando la palabra te habla esto, después de hablarte acerca de bendice a tu hermano, salúdalo apropiadamente, después de decirte muéstrale amor de verdad, y que te dice la escritura, sé sabio para el bien y sé ingenuo para el mal, te dice, y el Dios de paz como resultado, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo aplastará en breve. Te darás cuenta fácilmente, rápidamente en tu vida, te darás cuenta que la maldad, el maligno está debajo de tus pies.
Cuando tú haces estas cosas, Dios se encargará de que veas la gracia del Señor Jesucristo y no Satanás. La gracia de Dios en tu vida y no la maldad. La gracia de Dios en tu vida y no la crisis, la escasez, la enfermedad o la muerte. La gracia de Dios en tu vida, porque estás haciendo lo que debes hacer. Ni siquiera necesitamos perseguir al diablo. Haré la voluntad de Dios, amando correctamente a Dios y al prójimo, y Dios, el Dios de paz, aplastará rápido, en breve, bajo tus pies a tu adversario, libre en el nombre de Jesús. Esto es algo precioso para ti. Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros. Esa es la clase de vida que la palabra enseña, que a mí me gusta. Gloria a Dios. Por eso te dice, Dios te confirmará conforme a mi evangelio. Termina diciendo Pablo, el Señor te confirma en la fe, te pone firme. Y termina con una doxología. ¿De qué otra manera podía hacerlo? Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. No queda sino decir, al único y sabio Dios sea la gloria. Ponte en pie, por favor.